6 de la tarde con 8 minutos, como conversábamos con Francisca Cárdenas, hoy termina el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley de reconstrucción nacional. Vamos a conversar de este y de otros temas políticos con el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalpert. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Hola Matilde, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, estoy como en los pronósticos del tiempo, cuando se anuncian grandes precipitaciones y al final caen alguna gota. El tsunami no llegó, pero bueno, ya van en 600, pero no eran las más de 2000. ¿Qué opina de esta estrategia legislativa finalmente? Bueno, saludar a los auditores. A ver, lo primero y más importante es que si uno revisa estos 33 artículos y estas 17 disposiciones transitorias, yo diría, Matilde, que hay temas que son más conflictivos, si usted quiere, otros que son de fácil tramitación. Me da la impresión que todos están más o menos de acuerdo con aumentar las atribuciones del Servicio de Impuesto Interno, con favorecer mayor interoperatividad de los distintos organismos del Estado. Y después hay otros temas nuevos que algunos diputados han presentado, que creo que es muy importante que en su casa sepan que los diputados no podemos presentar iniciativas que impliquen gasto, que impliquen temas tributarios o que creen funciones públicas, por una razón muy simple. Uno no puede presentar cosas de las cuales no se puede hacer responsable financieramente. Entonces, me da mi impresión, todavía no hemos podido acceder a todas las indicaciones, pero muchas de esas indicaciones, Matilda, van a ser inconstitucionales precisamente porque van a contradecir este principio. Entonces, yo lo que le he planteado al presidente de la Comisión de Hacienda es que seamos capaces de distinguir aquellos artículos que son más controvertidos y ver si los tratamos al principio o al final, ahí tendremos que ver. Y aquellos que no son tan controvertidos los podemos tramitar más rápidamente para ir evacuando este proyecto que me imagino es lo que todos queremos. Ahora, diputado, ¿hay alguna posibilidad de que se extienda el plazo para una discusión más acabada? Porque el plazo es bastante breve. Hay muchas indicaciones y la sensación es que se está tratando de sacar a como de lugar más allá de la discusión. Yo quiero ver la disposición de la oposición mañana. ¿Por qué? Porque si lo que vemos en realidad es una sobreabundancia de indicaciones que saben que son inconstitucionales, con la sola finalidad de ser un punto político, obviamente nuestra disposición va a ser distinta a si lo que predomina es, por ejemplo, el informe que hicieron hoy día un grupo de centros de estudio, que yo ya lo he podido revisar, donde uno ve un ánimo constructivo. Yo lo debatía en la mañana con la senadora Bodanovich. Yo no me hubiera imaginado nunca a la senadora Bodanovich en un video como el que le vimos el viernes a algunos parlamentarios oficialistas. Entonces yo espero que haya más disposiciones como la de la senadora Bodanovich, como la del diputado Raúl Soto, que se les nota un ánimo constructivo y menos el de otros diputados, que uno ve que más bien lo que quieren es entorpecer el diálogo. Entonces, al menos de Renovación Nacional, vamos a revisar con mucha, digamos, rigurosidad las indicaciones que han presentado. Nosotros, si vemos que hay un ánimo constructivo, evidentemente podríamos conversar para ver si le damos más espacio a la discusión, pero si lo que se termina imponiendo es esta pretensión de, básicamente, obstaculizar el proyecto, generar polémica, puntos políticos, yo le quiero decir a los chilenos en su casa, nuestra responsabilidad es sacar el proyecto adelante. Ahora, diputado, desde el punto de vista político, ¿usted cree que en la oposición se dieron cuenta que esto era un error político, esta idea de presentar este tsunami o avalancha legislativa? Yo creo que el video le ha hecho muy mal a la oposición, a esa parte de la oposición, porque ha quedado muy de manifiesto el que en realidad hay una parte de la izquierda chilena que mezcla dos cosas. Uno quiere presentar indicaciones para entorpecer el debate y además hay un segundo video de la diputada Pizarro donde ella ha dicho que el Congreso no es el llamado a resolver todo desde el 90, la parafraseo, pero lo relevante es que hay que básicamente movilizarse en las tribunas del Congreso y en los accesos del Congreso. Eso es muy parecido a lo que le escuchábamos en algún minuto a algunos de rodear la convención. Entonces, yo creo que esta mezcla del tsunami más la movilización presión para imponerse por la fuerza, le ha hecho mal a esa parte de la oposición. Pero al mismo tiempo, Matilde le ha dado una oportunidad a la otra parte de la oposición para desmarcarse de eso y decir, nosotros sí queremos contribuir. Bueno, en este estudio que han presentado los centros de estudio de la centroizquierda dicen que ellos están a favor de avanzar en una rebaja al impuesto corporativo con compensaciones, con gradualidad, y ese tipo de conversación nosotros estamos dispuestos a tenerla. Ya, y usted entonces está dispuesto a conversar con el diputado Romero para poder ampliar el plazo si es que esa conversación y esa discusión en ese tono se da. Yo prefiero no anticiparme, pero quiero ser muy claro. Si es que el tono de la discusión tiene que ver con mejorar aspectos del proyecto, como por ejemplo la franquicia alcense,
como por ejemplo esto de la rebaja tributaria y eventuales compensaciones, como por ejemplo otros puntos que se plantean en este documento que son interesantes, nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo, pero lo voy a poner en términos de los naipes, la chiflota la tiene la izquierda, porque la pregunta es, ¿qué se va a imponer? ¿Se va a imponer el tsunami legislativo de algunos diputados del viernes o se va a imponer el estudio que han presentado hoy día los centros de pensamiento de la centroizquierda? Y eso la verdad que es más resorte de la oposición que lo que podamos decir nosotros. En el oficialismo también hay distintas sensibilidades y en esta discusión ha habido tonos que probablemente no son los mejores para llegar a buscar acuerdos. Usted mismo lo decía, el ministro Quirós, cuando habla de que esto se puede resolver a través de decretos, tampoco es una contribución al debate. ¿Cuál es el tono que debiera tener y cómo califica usted también esas declaraciones? Yo al menos desde Renovación Nacional nos la vamos a jugar por abrir espacio de conversación si es que vemos disposición a hacerlo de parte del otro lado de la mesa. Y por una cuestión muy simple, Chile necesita competitividad tributaria, Chile necesita mejorar sus niveles de productividad, necesita mejorar su reactivación económica, pero por sobre todo necesita abandonar la polarización, porque la polarización lo que hace es inmovilizar la toma de decisiones, mantener los niveles altos digamos, de conflicto y le resta certeza y certidumbre al país. Entonces nosotros nos la vamos a jugar por el diálogo. Yo hoy día en la mañana he dicho que abandonemos este planteamiento de que lo que no se puede hacer por ley se hace por decreto, porque además de que no es efectivo, o sea, hay materias que tienen que hacerse por ley, creo que no contribuyen a lo que todos queremos, que es tener buena legislación, buena normativa y buenas políticas públicas para sacar adelante el país. Ya, por eso le decía, también dentro del propio oficialismo hay distintas miradas, distintos tonos en la discusión, en que también va a haber que buscar un tono unánime. ¿Cómo está viendo la discusión dentro del propio oficialismo? Porque básicamente el oficialismo tiene los votos para, más allá de discusión más o menos, aprobarla el próximo martes en la sala. Pero es distinto aprobarla con los votos necesarios a con un amplio margen, incluso se hablaba de 100 diputados. Bueno, yo creo que usted tiene toda la razón. Este tipo de reformas siempre la expectativa es que se aprueben con un amplio margen para no tener la permanente angustia de que en 4 años más, cuando una eventual modificación de las fuerzas políticas se pueda pretender revertir. Ahora, dicho eso, evidentemente hay ciertos elementos de la propuesta que ha hecho el gobierno que tienen que ver con el programa de gobierno del candidato presidencial que ganó, que tiene que ver con ciertos acuerdos que hemos ido tomando. Piense usted que el gobierno anterior también habló de rebajar el impuesto de primera categoría. Entonces, yo espero que lo que mañana prime es la sensatez en favor de Chile y no el circo en favor de los extremos. Esa tiene que ser la máxima en todo. Mire, cuando nosotros nos tocó debatir, Matilde, la reforma previsional, nos tocó debatir el Ministerio de Seguridad. Yo fui el voto dirimente en la comisión mixta y también después de Renovación Nacional en la sala. También recibimos algún tipo de comentarios no muy simpáticos, pero nuestro interés no es ser simpático, sino que más bien nuestro interés tiene que ver precisamente con hacer aquellas cosas que Chile necesita. Y me parece que todos tenemos que estar en esa sintonía. ¿Qué hacer para lograr las cosas que Chile necesita? Diputado, usted hablaba de las expectativas que también se había planteado el gobierno. Y en base a esas expectativas estamos próximos ya, o se está viendo, no estamos tan próximos, quedan todavía un par de semanas para la cuenta pública, para que se cumplan también dentro de una semana más los primeros 90 días. Hoy se cumplen 2 meses del gobierno y hay varias de esas promesas o expectativas que cuando el gobierno habla de un gobierno de emergencia, uno espera que sean expectativas que tengan una rápida solución o al menos una rápida implementación. Y por lo menos en materia, por ejemplo, de seguridad, eso no está ocurriendo. Hoy día, usted hablaba, era parte anteriormente de la Comisión de Seguridad de la Cámara. Hoy día la ministra Trinidad Steiner tenía una reunión, una comparecencia ahí en la Comisión de Seguridad, no llegó. ¿Qué es lo que está viendo usted en el plano de seguridad? Porque estamos discutiendo muchas cosas de esta mega reforma, pero por mientras están pasando por debajo muchas otras. Si hay un principio que los chilenos necesitan es seguridad en todos los ámbitos de su vida, seguridad económica, seguridad institucional y por supuesto seguridad pública. Y en ese contexto nosotros la semana pasada nos reunimos con la ministra de Seguridad, le hicimos 3 planteamientos, me encantaría tener tiempo para contárselo a los auditores, pero en simple planteamientos de ejecución en el ámbito territorial, planteamientos de 15 proyectos que creemos que hay que privilegiar en el ámbito legislativo
y también una propuesta de hoja de ruta para que estas iniciativas que está llevando adelante la ministra, hacer un allanamiento en Temucuicui, hoy día hicieron una nueva diligencia de allanamiento en distintas partes del país con buenos resultados, se enmarquen dentro de un plan. Y lo que esperamos que suceda, y lo digo pero eso no debiera especialmente haber para que sido ojalá al el revés, gobierno... diputado, que el ministerio, la ministra presentara el plan a ustedes. Lo que pasa es que esta ministra llega a una situación no fácil, con pésimos números en materia de homicidio, en materia de delitos importados, en materia de, por ejemplo, manejo portuario, para qué decir los malos desempeños que hemos tenido en algunas medidas en los allanamientos en zonas difíciles como Temucuicui. Entonces, yo espero que la ministra mañana, cuando tenemos una sesión de sala convocada para analizar la estrategia de seguridad, ella aproveche esa oportunidad para contarle a los chilenos cuál es la estrategia que vamos a tener para enfrentar al crimen organizado, para enfrentar a los delincuentes comunes y para retomar el control de aquellos territorios del país que están tomados por el narcotráfico. Ya, yo pero espero que eso lo haga porque la verdad... O sea, ¿usted está de acuerdo con que hay una deuda respecto a seguridad? Porque también, bueno, más allá de distintos tonos, o sea, de distintos operativos, se planteó la idea de dar los índices de criminalidad y semana a semana, por ejemplo, ahora hay un alza respecto a la semana anterior. Primero, ¿era buena idea presentar semana a semana los crímenes? Y segundo, ¿qué se le responde a la gente que está viendo que ahí hay una falla? Yo lo que le diría a la gente que ve ahí un problema es que nosotros como gobierno tenemos que asumir que, voy a hacer un paralelo para que la gente en su casa lo entienda, que la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado es como una pandemia. Y tal como se enfrentó la pandemia, tiene que haber comunicación de riesgos. Hay que decirle a los chilenos la evolución de las cifras. Los chilenos tienen derecho a ir escrutando cuál es la evolución de las cifras en materia de seguridad. Segundo, tiene que haber algo así como un plan paso a paso. Es decir, una estrategia clara y precisa de qué se va a ir haciendo. Y después, obviamente, un control permanente de lo que se va ejecutando a través de este comité policial que lidera el presidente todas las semanas. Si tenemos esos tres elementos, comunicación de riesgo y cifras claras, una estrategia predecible y un control de gestión constante, yo estoy seguro que con poco a poco andar vamos a mejorar muchísimo la situación de inseguridad que heredamos del gobierno anterior. Ya, vuelvo a lo anterior. Este es un gobierno que llega con la promesa y los planes para aumentar la seguridad y aumentar las expectativas económicas. Lo que estamos viendo es que no se veía ningún plan y las expectativas económicas, los chilenos están viendo que la vida se encarece debido a ciertas medidas que también ha tomado el gobierno. ¿Cómo enfrentan eso? Yo lo enfrento de la siguiente forma. En lo que respecta al desarrollo de proyectos de inversión, valoro mucho lo que está liderando la ministra de Medio Ambiente, que a través del Comité de Evaluación de Impacto Ambiental y en general todo el proceso de inversión ha destrabado bastantes proyectos de inversión que estaban trabados. En lo que respecta al desarrollo económico, veo muy activo al ministro de Economía, Daniel Mas, activando pequeño comercio, jugándosela por la economía digital. Y en lo que respecta a la decisión que hubo que tomar, Matilde, a propósito de la crisis de los combustibles, la verdad de las cosas es que era una decisión difícil. Nadie quisiera y nadie esperaba que tuviéramos un conflicto de esa envergadura tan iniciado el gobierno. Y tengo la impresión de que todavía falta mucho por abordar ese punto, pero hay que decirle con mucha claridad a los chilenos, cuando uno hereda un presupuesto con un déficit de un 3,6%, un gobierno anterior que dijo que iba a heredar un déficit de un 1,1, 1,7 y termina heredando uno de un 3,6%, obviamente cuando no se tienen los recursos suficientes hay que tomar decisiones difíciles y creo que en eso el gobierno ha ido avanzando para complementar esta agenda de desarrollo económico con decisiones difíciles que lamentablemente ha habido que tomar. Ahora, usted hablaba de logros. También hay una falta en términos comunicacionales porque nada de eso de lo que usted planteaba está en la discusión de los chilenos. No son medidas que sean visibles. ¿Hay una falta también desde esa perspectiva? Yo creo que nosotros tenemos un tremendo desafío desde el oficialismo y por supuesto en el gobierno también, que cómo hacemos que resuene con más fuerza aquellas cosas buenas que se están haciendo. Agrego el combate a las listas de espera oncológica, agrego el combate que está dando la ministra de Educación hacia la falta de infraestructura de educación inicial y tantas cosas que podríamos mencionar y cómo superamos ese lamentable, muchas veces ruido ambiente, por polémicas, por no sé qué, por una frase que hacen que muchas veces no podamos relevar las buenas cosas que se están haciendo. Y eso es lo que viene, es un gobierno que tiene que pasar de una lógica de instalación a una lógica de consolidación y a una lógica de coordinación para que podamos comunicar de buena manera las buenas cosas que se están haciendo y no dar pie
a que las polémicas de turno terminen por siendo un ruido ambiente que inhiba la mayor comunicación de esos logros. Diputado, ¿hay coincidencia en que es escaso lo que se puede mostrar para la cuenta pública y que por eso es la presión legislativa, a lo menos en términos legislativos, que está teniendo el Congreso con esta reforma o esta ley de reconstrucción? No, nuestra impresión es que el presidente Kast va a poder mostrar qué se está haciendo en materia de activación de proyectos de desarrollo, lo que está haciendo el ministro Arrau en materia de obras públicas, el ministro Mas. Hoy día estuve en la mañana con la subsecretaria de Turismo, cómo se está haciendo un énfasis muy fuerte en el turismo de montaña, en el turismo de otra naturaleza también, la presencia nuestra en ferias internacionales. Entonces, yo en eso esperaría que el presidente Kast le cuente a los chilenos lo que se ha hecho en este corto tiempo, porque, seamos sinceros, Matilde, no ha pasado tanto tiempo, y proyecta hacia adelante, y el desafío que tenemos desde el oficialismo, desde el gobierno, es lograr más y mejor coordinación, mejores comunicaciones, cosa de poner por delante aquellas cosas que se van haciendo bien y no dejar que este ruido ambiente termine por entorpecer las comunicaciones. Ya, en este ruido ambiente se habla que hay un diseño que fue mal planificado en la construcción del trabajo del gabinete con el trabajo del segundo piso. ¿Usted coincide con que el diseño puede llevar a estos choques que hemos visto? Yo creo que la instalación de cualquier gobierno supone ir encajando piezas, especialmente en un gobierno que se estrena en una cosa nueva, que es con un ministro del Interior, no asumiendo funciones de seguridad y por lo tanto teniendo un rol principal en la coordinación del gabinete, un ministro Sexpress que ha sorprendido extraordinariamente bien, como es el ministro García, en las relaciones con el Congreso, y un segundo piso que su tarea tiene que ser asesorar al presidente. Entonces, yo lo que he dicho es que en esta orquesta, si cada uno toca bien su instrumento, la orquesta suena bien. Entonces, dediquémonos a que cada uno haga bien su trabajo y nosotros aquí desde el Parlamento nos vamos a empeñar en que los proyectos de ley salgan adelante. Pero el diseño es que hay una duplicidad de instrumentos con el segundo piso. Porque no, yo tengo la impresión que a veces... No, dígame. No, yo al menos tengo claro, Matilde, y lo tenemos todo claro, el jefe de gabinete es el ministro Alvarado. Él, por ley, y además por sus atribuciones, tiene que conducir al gabinete y, digamos, el segundo piso, liderado por Irarrázaval, tiene la tarea de asesorar al presidente. Yo tengo que ser muy sincero, nosotros nos sentimos muy cómodos cuando hemos compartido con el ministro Alvarado, porque lo vemos muy empoderado en la coordinación del gabinete, y también junto a la senadora Valladares cuando hemos tenido que compartir impresiones con Alejandro Irarrázaval sobre temas que tienen que ver con decisiones presidenciales, también hemos tenido una buena escucha. Entonces, yo aliento a todos a superar esta dicotomía y más bien seamos capaces de complementar los talentos de un ministro que lidera Interior, de un ministro que dialoga desde la Sexpress y un segundo piso que asesora al presidente. Ya, y en el aspecto comunicacional, usted desde un principio tuvo reparos frente a ese ministerio. ¿Usted esperaría que más allá de estar enamorados de un gabinete, haya un gabinete que funcione? A ver, los gabinetes siempre están sujetos a evaluaciones de los presidentes, pero yo creo que es muy temprano para cualquier evaluación como esa. Yo he visto que, y lo veo con mucho entusiasmo, se han ido acoplando muy bien estas piezas que yo le mencionaba, y creo que para adelante lo que tenemos que hacer todos es entender que comunicar es un desafío cotidiano de todos aquellos que tenemos espacios como este para contarle a los chilenos las cosas buenas que se están haciendo. Entonces, ¿cuál es la tarea? Evitar polémicas innecesarias, evitar que a veces el tono que se emplea termine privilegiándose por sobre el fondo de las cosas que se quieren transmitir y, muy importante, poner por delante los logros que está llevando adelante el gobierno, especialmente en ciertas carteras sectoriales que son muy importantes para Chile. Diputado, ¿usted hasta cuándo le daría plazo al gobierno para que se definiera como un gobierno de emergencia? Porque eso genera expectativas. Yo creo que las emergencias las imponen en la realidad, Matilde. Por ejemplo, el tema de los combustibles y la administración de una situación crítica respecto a la clase media, respecto a los sectores vulnerables, especialmente ahora que viene el invierno, es una emergencia imprevista. Yo, por ejemplo, le he planteado al gobierno la emergencia niñez, cómo pero lo enfrentamos. Un gobierno de emergencia, quisiera decir que un gobierno de emergencia está solamente para, entre comillas, apagar incendios, y ¿dónde está la mirada a largo plazo también? Yo creo que al menos en lo que respecta a este primer semestre nos tenemos que hacer cargo de aquellas cosas urgentes. Yo al menos valoro mucho un presidente que hace presencia territorial,
que tiene sentido de urgencia, que se le ve cerca de la gente, escuchando, y complementariamente nosotros tenemos que meterle sentido de urgencia acá. Usted me preguntaba, bueno, ¿con qué nivel de premura vamos a tramitar el proyecto? Yo le decía, ojalá encontremos buena acogida en la oposición, pero siempre nuestra premisa va a ser sacar adelante los proyectos con la mayor prontitud posible. Yo, por ejemplo, me preocupa lo lento que se está tramitando el proyecto de ley que endurece las penas respecto al turbazo en el Senado. Ahí uno le gustaría más sentido de urgencia. ¿Se fija? Entonces, al final, lo que nos tiene que imprimir como sello a todos es tener sentido de urgencia cuando se trate de hacerse cargo de los problemas de los chilenos. Ya, pero el sentido de urgencia, y vuelvo a la conversación inicial de esta mega reforma. En el gobierno no le gusta que se le llame mega reforma, pero así englobamos todo. Esta mega reforma, ¿qué preocupación tiene usted de que, aunque tenga los votos, entonces no se llegue a una discusión que sea la discusión necesaria? Hay reparos incluso de la Corte Suprema. Por eso le digo, para eso, ¿era necesaria una urgencia tan apremiante? Yo creo que sí, porque para que se empiece a notar los efectos de la reactivación es necesario que esto se apruebe con prontitud. Como a veces dice el presidente Kast, yo espero que mañana los podamos sorprender y que ojalá, cuando todos vislumbran el que desde mañana vamos a tener un circo en la Comisión de Hacienda, seamos capaces de sobreponernos a eso, de tener una discusión sensata y abrir conversación sobre temas, por ejemplo, como el CENSE. Nosotros en Renovación Nacional tenemos algunas impresiones que la franquicia del CENSE no es una buena idea eliminarla del todo, y por lo tanto lo vamos a plantear. O por ejemplo el artículo 8º que habla de, por decirlo así, flexibilizar ciertas cuestiones relativas a la propiedad intelectual. Nosotros en Renovación Nacional ya le hemos dicho al ministro que en ese punto en particular nosotros queremos una redacción distinta. Entonces yo lo que espero es que mañana tengamos un debate de buen nivel y que seamos capaces al final siempre de poner los chilenos por delante y no hablarle a aquellos microclimas que a veces a algunos les gusta hablarles, sino que más bien hablarle a la inmensa mayoría de los chilenos que lo que esperan del Congreso y del Ejecutivo es sentido de urgencia y capacidad de resolver los problemas. Ahora usted hablaba de dar sorpresa. Una sorpresa también sería hacer un acuerdo más amplio con la oposición. Han sido muy críticos dentro del oficialismo el acuerdo al que se ha llegado con el Partido de la Gente, y no con partidos que son más tradicionales, que se sabe el origen, la ideología que tienen y los líderes. ¿Usted propiciaría más bien un diálogo y una apertura con esa oposición? Mire, yo voy a poner todo de mi parte para eso. He recibido la propuesta de la Democracia Cristiana, que plantea algunos puntos. He recibido esta propuesta de los centros de estudios denominados progresistas, que plantean algunos puntos. Mantenemos conversación activa con los integrantes de la Comisión de Hacienda, pero usted lo sabe muy bien, Matilde, para el tango se necesitan dos. Y por lo tanto yo espero que mañana aquellos liderazgos de la centroizquierda que tienen ganas de hacer un liderazgo distinto a lo que hemos conocido en este video de la semana pasada, ojalá se hagan notar, porque lo que uno se esperaría es que en este tipo de instancias tan decisivas para Chile, ojalá ellos saquen la voz y nos la juguemos por hacer las cosas bien. Yo al menos en esa disposición voy a estar, lo mismo Eduardo Durán, que somos los dos integrantes de Renovación Nacional, y eso nos la vamos a jugar mañana, para que saquemos adelante un buen proyecto para Chile y que ojalá la oposición encuentre también espacio para interlocutar razonablemente. Dos cosas muy breves. ¿Qué le pareció esta cantidad de amenazas de muerte que recibió el diputado Jaime Araya a propósito de este exceso retórico del tsunami? Las padecí personalmente durante el estallido social, las padecí también cuando hablamos del Ministerio de Seguridad y dimos los votos para sacar adelante el proyecto. Hablé con él el día viernes y yo condeno la violencia digital que sufrió Jaime Araya, la violencia física que sufrió Javier Olivares y la violencia institucional que propone la diputada Pizarro cuando dice que hay que hacer movilizaciones que ella sabe muy bien, no siempre terminan del todo pacíficamente en la puerta del Congreso. Tolerancia cero a la violencia. Ya. Bueno, en el caso del diputado Olivares parece que ahora están surgiendo versiones contradictorias, pero en ningún caso la violencia es un buen método de solución de conflicto. Bien. Mire, en ninguna coyuntura es recomendable la violencia física, Matilde. Para nada. Muy bien. Bueno, diputado, muchísimas gracias como siempre por esta conversación con CNN Chile a esta hora de la tarde. Se le viene una semana bastante intensa, así que lo liberamos. Gracias por esta conversación. Permítame una frase final de una buena noticia. Acabamos de enviar desde la bancada digital un oficio a la Comisión de Mercado Financiero y le queremos pedir a través de este canal que están visto que nos la juguemos todos por implementar pronto la Ley de Finanzas Abiertas, que es muy importante para el desarrollo de la economía digital y de la democratización del acceso al crédito. Así que ojalá nos la podamos jugar, Matilde, y le agradezco que me haya dejado
este pequeño espacio para pasar ese mensaje. No, por cierto, y después podemos conversarla con un poco mayor de detalle. Así que muchísimas gracias, A mí me entretiene diputado. mucho el tema, usted lo sabe. Bueno, lo esperamos vaya bien. entonces. Chao, chao. Que esté muy Cuídese. bien. Chao, chao.